Cristo. Bienvenidos a su programa, Jóvenes en Victoria. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero hazlo con prudencia. Quédate con tu amigo, el pastor Erasmo Vargas, y disfruta de un programa para jóvenes. Jóvenes en Victoria. Comenzamos. Bueno, muchachos, hace años no venía por acá. Me siento ya muy distanciado, muy viejito. ¿Quién va a creer que tengo 80 años? No parezco, ¿cierto? Bueno, la pregunta que ustedes se han hecho, ¿quién es Dios? Quiero decirles que la respuesta que ustedes dan determina dónde pasará usted su eternidad. Como usted lo defina, eso determina mucho su eternidad. Y es una pregunta muy importante para hacer porque se la ha hecho el hombre a través de la historia, a través de todas las civilizaciones. Se ha hecho el hombre esa pregunta. Y una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿cómo concibo a Dios? Y el profeta, por ejemplo, Isaías, 750 años antes de Cristo, decía, ¿ustedes qué imagen me harán de Dios? ¿Ustedes qué imagen va a ser? Una de las grandes luchas del ser humano es cómo adorar lo que yo no veo, cómo adorar lo intangible, cómo me postro ante algo. Y debido a que eso es una gran dificultad para nosotros, los seres humanos a través de la historia crearon los dioses y dijeron, mira, esto es, pues póstrate ante esto porque tú tienes que tener un referente, tienes que ver algo por lo cual usted se postra y adora. Y ahí que los hombres a través de todas las civilizaciones crearon los dioses. Por ejemplo, el indígena dijo, es imposible de que esto apareció de la nada. Entonces él dijo, pues adoremos el sol, adoremos la luna, adoremos algo tangible, porque es imposible para nosotros adorar lo que no vemos. Bueno, yo le digo a usted, por ejemplo, acá, póstrese aquí a orar. Para una persona que no entiende ese lenguaje, ¿qué va a decir? Está loco. Hay que postrado y hablando, ¿de qué? Eso no tiene sentido, no tiene razón. Y eso es una de las grandes luchas del ser humano, es cómo adorar a algo que yo no veo, algo que no es tangible. Una de las preguntas que todos nos hacemos es, ¿cómo concebimos a Dios? ¿Qué es eso? Entonces algunos le llaman, por ejemplo, una fuerza, la fuerza del universo. Dependiendo de las religiones orientales o de donde las filosofías, donde esté ubicada la persona, pues va a decir, mira, es un ser superior, o es una fuerza, o es algo. Una de las luchas es las preguntas de todos nosotros es, por ejemplo, ¿qué de nuestra eternidad? ¿Será que todo termina ahí? Morimos y ya, y todo terminó. Hay un pensador que murió hace muchos años, pero fue un gran pensador, un gran filósofo, que fue Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno escribió un libro sobre las luchas existenciales del ser humano, y una de las preguntas que el hombre decía, ea vida, gózate, come y bebe, que ahí todo termina. Dice, pero no obstante, hay una voz interior que le sale y le hace una pregunta, ¿quién sabe?
Y ahí el gran dilema. Yo estuve hablando con un médico anestesiólogo que viene acá, muy famoso acá de la ciudad, y anestesiólogos, ellos ven tanta gente morir, y una de las cosas que el hombre me decía, mira, mucha gente se muere porque a mí me dicen hay una cirugía y se necesitan esos 7 medicamentos para esa operación, él dice, yo necesito 7 medicamentos para esa cirugía, y le dicen a eso solo 3, mira a ver qué hace. Entonces dice él, yo he visto tanta gente morir, y estábamos hablando estos días de este tema, y me dijo, tengo registrado por unos 10 casos de personas que se murieron ahí en el quirófano y regresaron y me contaron de cosas que vieron más allá. Y esa es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos, es bueno, todo termina acá, no tengo que responder ante nadie, o hay un ser superior al cual yo tengo que responder. Los indígenas, por ejemplo, ¿cómo concibieron la muerte? De lo que ustedes saben, ¿cómo concibieron la muerte los indígenas? No, qué silencio tan brutal en este auditorio, son tan profundos que yo no hablan. A ver, ¿cómo la concibieron? Un viaje. ¿Por qué? ¿Por qué un viaje? Enterraron a todas sus familias y todas sus pertenencias porque ellos entendían que eso no terminaba ahí. Uno de los emperadores, por ejemplo, de la dinastía china, antes de Cristo, creo que por ahí en el siglo IV, ustedes se dieron cuenta de todas estas excavaciones y todo lo que encontraron, es que lo enterraron con todos sus soldados, porque ellos concebían de que eso no terminaba ahí y que de iba a ir mucho, era un viaje, que iban a enfrentar algo más allá. ¿Por qué la inquietud del ser humano frente a un Dios, frente a lo que ellos llaman una fuerza, frente a algo más allá? ¿Por qué esa inquietud? Porque nosotros los seres humanos fuimos creados como seres tripartitos. Nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Los materialistas, los marxistas, que a mí me tocó la época en la universidad de los marxistas, y yo una de las conferencias que di fue en la Universidad Nacional, donde enfrentamos el mundo marxista, materialista en aquella época, y en aquella época ellos decían, el ser humano es solo materia, y la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y nosotros solo somos materia. Pero ¿cómo explica usted que solo materia, ese gran ateo ante un terremoto se persine? Ante lo sobrenatural, el gran materialista tenga terror frente a lo que no maneja y a lo que va más allá. Ahora, usted nunca ha visto un perro o una vaca en un terremoto echándole la bendición arrodillado. Dice, no, estoy asustado. Pero los seres humanos sabemos que hay algo que se sale de nosotros y nos lleva a pensar en un ser superior. El espíritu que Dios nos dejó a nosotros, que Dios en su creación nos activa 2 elementos que son muy tenaces en el ser humano, que es culpa y conciencia. Eso no lo tienen los animales. Culpa y conciencia. Uno sabe que internamente ha violado una ley. Uno sabe que internamente tiene que responder por unos actos. Y esa es la diferencia que genera entre el ser humano y el animal. Y uno de los debates que nosotros hacíamos cuando venían todas las teorías de Darwin y todo de que nosotros éramos el fruto de la evolución y que nosotros veníamos del mono, y en todos esos debates nosotros les decíamos a los profesores, profesor, de verdad, viéndolo a usted, sí, creo que uno viene del mono, la verdad que sí, te pareces mucho. ¿Me entiende? Entonces eran los debates que nosotros hacíamos en la universidad y le decíamos, venga, pero ¿dónde pones conciencia y culpa? ¿Dónde pones ese elemento? Pues que hable, pues no puede hablar. Que pueda hacer cosas y tener emociones y sentimientos, puede hacerlo. Pero ¿cómo, dónde ubicas un elemento que nosotros fuimos creados que se llama conciencia y culpa? Hice algo malo, asesiné una persona. ¿Cómo lo manejo?
¿Cómo lo manejo? ¿Puedo dopar mi conciencia? Como decía un gran psiquiatra austriaco, tú puedes doparla y adormecerla, pero llega un momento en el cual la conciencia queda desnuda y tienes que responder frente a ese acto. ¿Cómo manejas unos elementos de unos códigos de una ley interna escritas en mi alma que yo no puedo evadir? Que por más que yo diga no tengo que responder frente a nadie a esos actos, hay algo en mí que me lleva a decir violé una ley. Si yo cojo el carro y voy y digo yo no creo en los semáforos rojos porque a mí me parece que eso es un sistema opresivo, yo no creo que eso es fruto de una corrupción de un sistema, yo no creo en ese cuento, y me voy en el carro y cruzo el semáforo en rojo, ¿qué sucede? Bueno, me estrello. ¿Cómo me pasó? Posiblemente eso me pasó a mí, no sé, pero me estrellé. Y yo no voy a decirle al tráfico, mire señor, es que yo no creo en eso, porque además yo en mi conciencia no creo que hice algo malo. Y Señor, pero mire lo que ha hecho. Tiene que responder frente a eso. Tiene que responder frente a unos actos y frente a unas acciones que usted ha violado. Ahora, todos nosotros tenemos algo que llamó un gran pensador, Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío que escribió un libro titulado Ante el vacío existencial, y lo que él llamó el vacío de Dios, que es ese hueco que nosotros tenemos en nuestra alma, que nos lleva a ser tan inconformes, tan insatisfechos en la vida. Aquí me llegó un chico que yo la verdad quiero hablarle a Julián que venga y hable a este chico acá, aquí a nosotros. Y me llegó hace 2 años a la oficina y entró gritando, un chico de 27 años. Gritó llorando y dijo, pastor, me voy a matar, yo no doy más, no puedo más, no puedo más. Y fue el promotor de Baldwin y Maluma, fue el que los trajo a ellos, el que los catapultó. Dijo, mi vida fue jet privados, modelos, droga, alcohol, desorden y caos, esa fue mi vida. Dijo, estos días me invitamos, estuvimos charlando otra vez y me dijo, pastor, usted no se imagina lo que significa yo venirme a una discoteca arriba de Circasia y estar en lo máximo de la droga y del alcohol y coger mi Toyota y venirme tiene su chalet en el campestre. Yo no sé cómo llegué, me pude haber matado, a matar a un poco de gente. Y dijo, ¿qué hace que ese ser humano tenga todo el dinero del mundo, tenga todo el placer y esté gritando, diciendo me voy a matar? Porque hay un hueco aquí en el alma del ser humano. Hay un vacío, hay un hueco aquí interna que usted le puede meter droga, le puede meter todo el desorden sexual, todo lo que usted quiera, el dinero, pero no te va a llenar, no te va a llenar. Y lo tenaz es que ellos llegaron allá y miran hacia los que están subiendo hacia allá, esa cúspide, y dicen, tú me estás siguiendo tratar de lograr lo que yo llegué y no logré. Yo no lo logré. Y yo quiero que lo invitemos a ese muchacho que venga a hablar un día, Juliancho, porque me fascina ver, y me dice, pastor, ¿usted no sabe lo que es 2 años yo sin droga? ¿Usted no sabe yo sin alcohol? Sin ese desorden de vida, con la paz que tengo. Está ahora en el encuentro, ahora vino el encuentro, está aquí en la iglesia. Y me dijo, mira, eso no es la ruta. Yo quiero decirle a los muchachos que esa no es la ruta, porque hay un vacío en el alma. Y ese vacío, este pensador vienés, Viktor Frankl, decía, es el vacío de Dios. Es un vacío de Dios que tenemos nosotros. Pero ¿cómo conocemos ese Dios? ¿Cómo lo conocemos? Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos acá, ¿quién fue en este planeta Tierra, en todas las civilizaciones que nosotros conozcamos? Porque nosotros podemos analizar quién es Dios a partir de una lente oriental. O sea, ¿cuál es la lente oriental? Todo lo que fue, por ejemplo, la filosofía, los filósofos griegos que trataron de responder a la pregunta ¿quién es Dios? Ante lo sobrenatural, y ellos dijeron, vamos a crearlos.
Y por eso los griegos trataron de responder ante esos fenómenos sobrenaturales, ante la respuesta de la existencia y el propósito de la vida, con dioses que ellos crearon. Y por eso los griegos generaron en todo el Partenón de los dioses que después le vendieron a los romanos, porque usted sabe que primero fue la cultura greco-latina, después los latinos, los romanos tomaron esos dioses y dijeron: estos son nuestros dioses que nos responden a esas preguntas nuestras. ¿Quién es Dios? Entonces ellos dijeron: no, tiene que haber algo sobrenatural del mar, pero ¿quién creó esto? Entonces tiene que haber alguien, llamémosle Zeus. Y a cada uno de ellos le pusieron sus nombres, pero eso es dentro de una línea oriental. Pero la línea occidental nuestra, que viene la cultura occidental, pero con todo lo que es nuestra cultura judía, la cultura judía y nuestra interpretación de Dios, tenemos entonces que leer quién es Dios bajo la lente de un solo hombre a través de la historia de toda la humanidad que lo conoció. Díganme, ¿quién fue? Ustedes, estudiosos de la Biblia y estudiosos de toda esta cultura judío occidental, no oriental, griega, pagana, helénica, china, todas las culturas de allá. ¿Quién fue? Mucho más atrás, mucho más atrás. Uy, no, vamos a hacerle un estudio, no, un examen, no, el que no lo pase lo echamos de acá. A ver, sencillito. Comienza por M. Uy, lo tenía en la puntica de la lengua. Estaba que lo decía, pero lo botó. Moisés. ¿Por qué Moisés? Dígame a ver. ¿Por qué Moisés? En el registro bíblico es el único que hay en toda la historia que habló cara a cara con Dios. ¿Tienes? Entonces vamos a entrar a mirar el registro de la vida de Moisés. Primero, Moisés fue un hombre, en la época hizo parte del imperio más poderoso de la época, el imperio egipcio. Y fue educado en las mejores escuelas de universidad de la época. Fue un guerrero, fue un hombre con mucho poder y era segundo al imperio en el imperio egipcio. Tenía, diríamos, todas las credenciales de un hombre exitoso en su época, con poder económico, con poder militar, y iba a ser el segundo en el imperio. Seguramente tendría su pinta, su arrogancia, su poder y bueno, todo lo que podríamos llamar. ¿Qué sucede en la vida de este individuo? Un día le cambia la vida y termina este individuo pastoreando unas ovejas. Una vida sedentaria, una vida sin sentido, un desierto sin propósito, cuidándole las ovejas al suegro, quizás esperando la herencia del suegro, y dijo: yo en eso voy a terminar mi vida. Esa va a ser mi vida, cuidando unas ovejas. Un individuo que viene de semejante cumbre de Harvard, de Silicon Valley, de lo más famoso y cremado de la época, y termina ahí. Un campesino cuidando unas ovejas, que para aquella cultura un individuo que cuidaba unas ovejas era el trabajo más despreciable que había, era lo más bajo que había. En eso termina el hombre. ¿Y qué sucede un día? Entonces miremos la historia y el registro bíblico, a ver si lo tiene ahí. Apacentando Moisés, si estamos en Éxodo capítulo 3, seguimos en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, se identifica a Dios en su carácter y en su nombre: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo en que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En el versículo 11, Moisés dice: bueno, ¿y nombre de quién voy a ir yo donde el emperador egipcio? Y él les da una identificación, y él le dice: ¿quién soy yo para que vaya? Y más adelante le dice en el versículo 14: yo soy el que soy, vaya y dígale que yo soy el que soy, lo envía. Muy bien, vamos a mirar rápidamente unos aspectos del Dios que conoció Moisés. En primer lugar, un encuentro inesperado. Su agenda, como decía, quizás su vida iba a terminar en una vida secular, jubilado, cuidando unas ovejas. Y quizás la vida de muchos de nosotros, cuando yo entré a la universidad, cuando viví todos mis procesos seculares, quizás pensaba que mi vida iba a terminar así, normal, trabajando. Yo estudié, por ejemplo, psicopedagogía en la Universidad del Quindío, y tal vez lo que uno concebía era que iba a ser de pronto un pedagogo y que iba a enseñar, o iba a ser un psicoorientador y que iba a terminar esperando la jubilación del magisterio. Eso es. ¿Cuál es el plan de vida suyo? Pues cada uno tiene una concepción de una vida secular y dice: de pronto esa va a ser mi vida. Pero ¿qué sucedió? En un proceso de una vida secular, normal, tuvo un encuentro. Algo sobrenatural él vio. Y de pronto son esos momentos de la vida en los cuales uno dice: hola, yo que concebía mi vida de una forma secular así, este era mi proyecto de vida, me iba a casar, iba a tener 12 niños, 12 peladitos, y eso era lo que yo iba a hacer, y esperar mi jubilación y mi pensión. Pero un día pasó algo. Tuve un encuentro con algo sobrenatural. Me invitaron a una reunión, tuve un encuentro, algo pasó. Y muchos de ustedes conocen mi historia. Parte de mi historia era que pues mi programa era ir a un parque Sucre, y me encontraba con los compañeros, y mi vida era eso, pues trabajaba por ahí de mensajero en una empresa, y me iba a un parque Sucre y me encontraba con ellos y les decía: ¿qué más? Y yo decía: bien. ¿Y usted qué más? No, pues bien. ¿Y qué? No, pues bien. ¿Y qué? No, pues bien. ¿Y qué más? No, pues sí. ¿Y qué? No, pues profundo. Y dele vueltas. ¿Y qué, hermano? Y en esa época nosotros decían: hay que quitarle las cerraduras. Y conmigo yo era un poquitico difícil hasta que me quitaron las herraduras. ¿Saben qué era en esa época quitar las herraduras? En esa época era ya meterlo en la marihuana. Y lo lográbamos con los compañeros meterlos en la marihuana. Y la vida era esa: esperar el fin de semana, una discoteca. Y algunos de ustedes conocieron mis historias. Una de las discotecas que yo iba se llamaba Caballo Loco, y allá nos enloquecíamos con marihuana y con música rock. Y yo me conocía a todos, a Jimi Hendrix y a todos los rockeros de la época. Y allá me metía. Eso no se vea sino humo y locura. Pero en el fondo del alma de uno, en un vacío muy profundo, unas depresiones tenaces,
y intentando uno suicidarse de verdad, sin tener sentido para vivir. Uno decía, bueno, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Fuera de que, ¿qué más? ¿Qué más? Y no, ¿y qué? Y hablar del programa y bueno, y lo que uno vivía. Pero un día tuve un encuentro. Alguien me invitó a mí a un encuentro de un estudio, un grupo de estudiantes en Bogotá para una Semana Santa y me invitaron y yo, bueno, estaba renuente a ir a eso porque era una Semana Santa, ir a rezar y bueno, yo voy a ir hasta que fui a ese encuentro en Bogotá. Y como Moisés, entonces tuve un encuentro. ¿Y qué fue lo primero que se encontró Moisés? ¿Qué fue lo primero en el registro bíblico que él vio? Que lo enganchó. ¿Qué fue lo primero que él vio? A ver, ¿qué fue? Él vio una zarza, o sea, vio un chamizo que estaba prendido y no se consumía. Ahora, si usted prende, le tira un fósforo a un chamizo seco, ¿cuánto dura? Pues se quema de una. Y el hombre dice, venga, ¿cómo es posible que esto no se queme? ¿Qué es esto? Entonces, el primer encuentro que tiene Moisés es con algo sobrenatural. Es algo que no lo concibe el ser humano. Es algo que rompe leyes naturales. Como Jesús que aparece caminando sobre el mar. Eso para toda aquella cultura no lo pueden concebir, porque eso es romper una ley natural. Y una de las cosas que primero engancha a Moisés es conocer un Dios que no lo puede concebir el ser humano, ni lo podemos crear. Yo puedo decirle, esto es Dios y me postro ante esto, pero es que esto yo lo creé. Esto yo lo hice. Pero para él ver algo que va más allá de su capacidad intelectual y de su concepción natural, dice, ¿cómo es posible que esto no se quema? Y el primer encuentro que nosotros llegamos a tener con Dios es con un ser superior que nos rebasa nuestra concepción natural. Cuando una persona, por ejemplo, ve un milagro de una resurrección, de una sanidad, de algo sobrenatural, y dice, venga, esto no encaja dentro de mi concepción. Y cuando he hablado aquí con varios médicos, dicen, venga, si es que esto rompe las leyes. ¿Qué es esto? Entonces, la primera concepción que tiene Moisés de Dios es que es un Dios que no lo podemos concebir, ni manipular, ni manejar, que va más allá del orden natural. Es la primera concepción que él tiene de Dios, alguien que rompe nuestras concepciones y nuestros paradigmas del ser humano. Lo segundo que él conoce de Dios es un Dios que no solamente rompe leyes naturales, que puede hacer milagros, que es una de las cosas que para nosotros, por ejemplo, en el mundo de la fe es tenaz. Cuando viene aquí la gente y le decimos, créale a Dios. Por ejemplo, ahora para el encuentro, un padre y una madre son unos médicos profesionales y vienen con su hija y me dicen, vea, mi hija tiene un problema bipolar, se ha cortado, ha intentado suicidarse, es una hija, ha estado en un hospital psiquiátrico, mi hija está en unas condiciones terribles, está mal. Aquí hay un psiquiatra en la iglesia que le prescribe a ella y le dice, debe de internarla por un mes en el hospital psiquiátrico. ¿Cómo decirlo como padre con una niña de 17 años en esa condición? Y yo le digo a ellos, créale a Dios que puede hacer algo sobrenatural en esa niña. Tráigala al encuentro. Y yo no quiero ir contra la ciencia. Además, este psiquiatra, yo también le hablé del Señor. Fue un psiquiatra que tenía una vida de terapia psiquiátrica con otro psiquiatra por 1 año y medio. Cuando vino donde mí, me dijo, yo vengo en terapia psiquiátrica por 1 año y medio con otro colega. Imagínese usted, hermano. Usted vieron de un psiquiatra que está con otro tratamiento psiquiátrico. Le pasa como a mí un día que yo fui donde un tipo que me recomendaron que me ayudaba para la caída del pelo.
Y yo vi donde ese médico, hermano, y pagué la cita. Y resulta que cuando me encuentro con el hombre era calvo. No, no, hermano, yo casi salgo corriendo de ahí. Yo ya perdí mi platica. Definitivamente no me ayudó. Pero si usted encuentra así un psiquiatra que le dice, venga, hermano, yo vengo en terapia psiquiátrica por año y medio. ¿Usted qué le dice, hermano? Yo estoy en el lugar equivocado. Y este colega está acá, este psiquiatra, él conoció del Señor conmigo y ahora es un hombre distinto. Pero lo que quiero decir es, a esta niña le dijimos, créale a lo sobrenatural, le dijimos a los padres. Y cuando terminó el encuentro, esta niña se paró y dijo, soy otra persona, soy libre, soy libre. Esto es el encuentro que tiene Moisés con lo sobrenatural. Y para nosotros en nuestros diálogos y debates en la universidad con los marxistas que decían, nosotros creemos lo que vemos, lo que entendemos, lo que comprobamos en un laboratorio, pero nosotros no vamos a creer en lo que no vemos. Y yo le decía a mis profesores en aquella época de sociología, le decía, el mundo del conocimiento no es solamente lo objetivo, está también lo subjetivo. Es mi experiencia que tú no la puedes negar. Y bueno, eso es otro cuento. Pero este Dios que conoce Moisés no solamente se mueve en lo sobrenatural de una zarza que no se consume, sino que es un Dios que sorpresivamente lo llama por el nombre y le dice, Moisés, Moisés. El carácter de este Dios que Moisés conoce es un Dios que le tiene nombre a usted. Y el nombre que usted tiene no se lo puso necesariamente su mamá o su papá. Y si usted se llama Ruperto Ramírez, no se preocupe, ese nombre tiene un significado. Los nombres en la cultura judía tenían un significado. En él se plasmaba el carácter y el destino de un hombre. ¿Cuántos de ustedes saben qué significaba Moisés? Premio, un pasaje ida y vuelta. ¿Cuál? Está que le pega, está que le da, hermano, está que le da otro premio. Salvado de las aguas. Los nombres tenían un carácter, un destino. Y yo quiero decirles una cosa. El Dios que nosotros conocemos sabe exactamente su nombre y cuál es el propósito que hay en su vida, y su destino lo diseñó con un plan específico y él sabe su nombre. Y a algunos les cambia el nombre porque arranca un nuevo proyecto con sus vidas. Lo tercero que él conoce es que él le dice, yo soy el Dios de ¿qué? ¿Qué les dijo? Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo que él le quiere comunicar es que el Dios que se presenta ante Moisés no es un Dios que apareció de la nada. No es un Dios que es un invento de una imaginación. Porque esas eran nuestras luchas en la universidad, que ellos decían, el miedo creó a los dioses, nos decían a nosotros. Ustedes lo imaginaron y lo crearon. Y lo que hace Dios es decirle a Moisés, yo he caminado con su pueblo y he escrito una historia con su pueblo. El Dios que nosotros conocemos y adoramos acá no es un Dios que nos lo inventó Chalón, un grupo religioso raro, por ahí se encerraron. No, nuestro Dios es un Dios que se ha metido en la historia de los pueblos, ha escrito una historia, se reveló a través de unos profetas, se reveló a través de unos documentos escritos, se reveló a través de la persona del Señor Jesucristo, y llevamos 2000 tantos años de historia. Entonces no es que nosotros dijimos acá, nos reunimos un día acá, Julián, y dijo, hola, ¿por qué no nos reunimos y empezamos a pensar en un Dios raro? Y convoquemos unos pelados y digamos, aquí creemos en Dios. ¿Qué Dios? Usted
ha hablado con los Hare Krishnas. ¿Y qué hacen los Hare Krishnas? ¿Usted lo ha visto cómo ellos rezan? Hare, 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 Hare Krishna, Hare, Hare, Hare. Se le dice, ¿qué es eso? Ellos no saben. No, pero ahí, hágale, hermano, Hare Krishna, Krishna, llame por allá a la reencarnación, llame por allá y métase por allá. Pero ¿de dónde salió eso? Deme razón, deme sentido, deme propósito. El Dios que nosotros conocemos acá, no nos lo inventamos. Es un Dios que se ha metido y ha hecho historia con un pueblo. Y tenemos 2000 a partir de Jesús, pero antes toda esa historia de un Dios que nos conoce muy bien y conoce nuestras vidas, nuestros peregrinajes. La cuarta, ¿cuál estamos? Tercera, cuarta. La cuarta aspecto que él conoce de Dios. ¿Cuál fue el primero? A ver. No, los tengo perdidos. Yo perdí ese auditorio. Primero, ¿qué? El encuentro con lo sobrenatural. Segundo, un Dios que te llama por el nombre. Tercero, pero lo acabo de decir, hola. No, yo perdí ese auditorio. Oiga, Julián, eso sí tan difícil en ese auditorio. ¿Cuál es el tercero? Dios que hace historia con un pueblo. Cuarto, ¿están conmigo? No, tengo 3 nomás perdidos. ¿Cuántos tengo acá que están conmigo? Tengo 3 acá. ¿Allá cuántos? Entonces, con esos que están conmigo, hagan aquí aparte. El otro aspecto que él conoce es un Dios que le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y el otro aspecto que él conoce de Dios es que es un Dios que en su carácter es santo. A diferencia de todos los demás dioses, los dioses paganos de las culturas orientales, que no podía haber culto a los dioses sin orgías, sin sacrificios y sin perversiones. Los dioses por ejemplo, del Imperio Romano, las vestales griegas que venían al templo, eran cultos paganos con orgías, desorden y caos, sacrificios. Este Dios es un Dios que sienta claramente y marca una diferencia entre el ser humano y él, y dice: yo soy un Dios santo, que no tolera la corrupción, que no tolera la injusticia, no tolera la perversión del ser humano. Y a Moisés le da unas leyes, y son leyes que él establece en un documento, los 10 mandamientos, pero son leyes que él establece como unos códigos morales en nuestro corazón. Y ese es un Dios que me dice a mí: usted violó una ley. Y por más libre que usted sea de pensamiento, usted no puede violar ese niño o esa niña de 5 años. Por más que usted diga que es que no hay leyes y no hay normas, usted no lo puede violar, usted no lo puede asesinar. La sexualidad fue creada hombre y mujer, no como se ha creado en esta forma, hombre, mujer. No fue la intención de Dios. En el diseño y el propósito original dijo: así no es. El a Adán le trajo una mujer, no le trajo a otro Adán. Y dentro del orden divino, él estableció un orden. Y dijo: si usted lo viola, usted va a tener problemas. No, es que yo no lo creo. Es asunto suyo. Es como el tipo que dice: yo me voy a tirar del 10º piso y voy a demostrar que la ley de la gravedad no existe, y me voy a tirar. Pues señor, la ley se permanece, el que estrelló fue usted. Porque eso no es cuento. Dios estableció unas leyes. No es cuestión que yo voy a asesinarte y tranquilo, y no te respondo ante nadie. Y entonces me robé todo el dinero de un pueblo, de una ciudad, y tranquilo. No, señor.
hay unas leyes establecidas. Y el carácter del Dios que nosotros conocemos es un Dios que es justo, que no tolera la perversión del ser humano. Que no es que el hombre llegó y asesinó todos los que quiso y se murió casa por cárcel, lo corrompió y listo. No. Es un Dios que dijo, mira, yo soy santo y no tolero la depravación del ser humano. Y cuando nos ve a nosotros en este planeta llenos de injusticia, de violencia, de robo, de maldad, de caos y de perversiones, ese no fue la intención de Dios, nunca para nosotros. Y por eso estableció unas leyes y se las dio a Moisés y dijo, dele a conocer a la humanidad esto. En Estados Unidos, cuando vino ese gran debate de qué está pasando en los colegios y por qué están asesinando tantos muchachos y todo este desorden que hay, llamaron a una de las hijas de Billy Graham en aquella época. Le dijeron, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todo este caos? Y la chica les respondió, yo les voy a preguntar a ustedes también por qué sacaron a Dios. ¿Por qué lo sacaron de los colegios, lo sacaron de las universidades, lo sacaron de la Constitución? Y dijimos, no necesitamos a Dios, podemos ser libres y hacer lo que queremos. Y hacer lo que queremos es eso, lo que estamos viendo. Sin normas, sin leyes. Vivimos salvajes, sin un temor, sin normas. Y el Dios que conoce Moisés es un Dios que le pone fronteras, pero también es un Dios que se identifica y le dice, yo soy el que soy. Yo soy el preexistente, el eterno, el ser en hebreo, el que fue, el que es y el que será. En otras palabras, el que tiene en sus manos el final de su historia y de la mía. Un Dios que yo no puedo evadir. Un Dios que yo no puedo esconderme. Un Dios en el cual yo tendré que responder ante el final de mi historia. Y me encontraré frente a él. Y por eso cuando Moisés va donde Faraón le dice, en nombre de quién vengo, dígale que va de nombre de yo soy, el que hizo ese emperador, el que existió antes del emperador, el que está en control de la historia y el que está en sus manos el final de la historia, lo que llaman en Apocalipsis el alfa y la omega, los dos principios del alfabeto griego, el principio y el fin. Abre y cierra la historia. Ese es nuestro Dios. Voy a terminar con el último punto. ¿Cuántos puntos he hablado? A ver, ¿cuáles son? A ver si lo recuerda. Primero, el Dios que ¿qué? Lo dijo duro. ¿Cuál es? A ver, repítalo yo porque ellos no la agarraron. ¿Cuál fue el primero? El Dios que se revela en lo sobrenatural. Segundo, sabe su nombre. Tercero, Dios que se mete en la historia, no lo inventamos. Cuarto, es un Dios santo. Por último, escúchenme bien esto tan hermoso de ese carácter de Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. El Dios que yo conocí y que he conocido a través de la historia de mi vida no es solamente un Dios que de pronto se puede mostrar como un Dios que lo vieron los antiguos así, un Dios que castigaba, un Dios que demandaba unas leyes y que cuando usted las violaba venía un juicio. El Dios que yo conocí es el Dios que conoce mi aflicción, que conoce mis luchas,
que conoce mis caídas, que conoce mis fracasos, que conoce mis soledades, que conoce que yo humanamente no puedo. Fue el Dios que me vio a mí en mi aflicción, en mi desespero, en la droga y donde estaba metido, en las depresiones más profundas, y me vio. Es un Dios que se encarnó en la persona del Señor Jesús y vino y abrazó los que nadie abraza. Rescató a aquellos que estaban en unas prisiones de oscuridad y los sacó de esas condiciones. Es el Dios que vio el abandono, que vio la soledad, que vio el rechazo. Y Cristo se encarnó. Y cuando Jesús usa una palabra, para los judíos no entienden por qué Él puede decir yo soy. Y Juan habla del yo soy. Y para los judíos no entienden eso y dicen hay que matarlo porque Él se está dando el nombre que le dio a Moisés. Dígale que yo soy, viene. Entonces cuando Cristo enfrenta a los religiosos de la época y le dice yo soy el preexistente y el eterno, que tiene la capacidad de hacerse hombre y venir y abrazarnos, sacarnos de nuestras oscuridades. Y cuando estamos en nuestros desesperos por nuestras caídas, nuestras fallas y nuestros pecados, viene y me dice venga como hijo pródigo, que yo te recibo y te saco. Y te voy a sacar de la tierra de esclavitud, de la depresión, de la angustia, de la soledad. Y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Mira, yo quiero decirles muchachos una cosa a ustedes. Yo vengo de un trasfondo y muchos de ustedes lo saben, donde mucha miseria económica, de miseria de todos los tipos, sin educación. Mi mamá trabajaba como una señora que trabajaba en una familia y trabajaba como en esa época le decían sirvientas. No teníamos futuro de ningún tipo, educación de ningún tipo. Una pobreza totalmente absoluta. Usted sabe lo que es llegar uno a casa y no haber nada que comer y los ratones haciendo huelga porque no hay nada que comer tampoco. Era terrible, hambre. Pero yo conocí a este Dios que me dijo te voy a sacar de esa aflicción, te voy a sacar de esa miseria, te voy a sacar de esa condición y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo me explican ustedes a mí? ¿Cómo me lo explican? Que yo de una familia que yo tengo, mi sola educación de un posgrado en Canadá, un año valía $20,000. Estudié en la Universidad de Toronto inglés, una universidad de 60,000 estudiantes. Y tuve una maestría. Y Dios me ha bendecido y me ha abierto el panorama y me abrió el mundo. Y yo te voy a sacar de tierra de esclavitud, de tierra de miseria, de opresión, sin esperanza y sin futuro. Y te voy a dar futuro. Y he dado conferencias a auditorios cremados donde han estado personas que van a ser primer ministros de gobiernos. El primero que dio una conferencia en la Universidad Nacional, en la época más beligerante de Colombia, de Bogotá, de Colombia, en la universidad, yo la di. Y usted dirá, ay, usted viene a impresionarme. No, le quiero decir que una persona sin propósito, sin sentido, sin futuro, sin nada. ¿De qué más? Que no he estrenado mi cerebro. Este es el Dios que puede hacer con un individuo que lo conoce a Él, que se encontró con lo sobrenatural, que transformó su vida, su carácter, lo metió en el peregrinaje de conocer quién es Él. Transformó su forma de pensar, su forma de vivir y le amplió el panorama. Y el panorama no se amplía solamente por cosas materiales, porque mi amigo Sebastián tenía todo eso y estaba vacío. Es que llenó ese vacío de Dios. Entré en comunión con ese Dios que me dijo, yo le puse nombre y tengo un propósito y un plan para tu vida. Ese es nuestro Dios, el Dios que conoció a Moisés,
el Dios que nosotros hemos conocido, el Dios por el cual yo, desde que empecé a conocerlo, no he parado de hablar. Y a los auditorios que tenga que hablar les voy a hablar de este Dios. Es un Dios que se mueve en lo sobrenatural, un Dios que hace historia, un Dios que me conoce por el nombre, tiene un propósito conmigo, pero es un Dios con un carácter santo, pero que sabe que yo no puedo dar la medida de la santidad de Él. Entonces me envió a Jesús y me dijo: a través de Él tú puedes ir y ser restaurado, ser sanado, ser perdonado, ser libre. Yo quisiera orar por algunos de ustedes que quieran hoy tener ese encuentro que de pronto no has tenido con este Dios que yo conocí un día, que conoce su aflicción, sus angustias, sus luchas. De pronto esta sea la noche para su vida de un encuentro con Dios. Y usted puede decir: pero pastor, yo ya estaba en todo esto. Pero usted mismo sabe si de verdad su vida tuvo un encuentro sobrenatural con Él, como lo tuvo Moisés. Algunos pueden pasar toda la vida sin haberlo conocido. Yo quisiera invitar a jóvenes que hoy se arriesguen a venir de pronto aquí adelante y decir: Señor, mira mi aflicción, mira mi angustia, mi problema. Y olvídate de los demás, si te miran, si no te miran. Y venga aquí adelante que vamos a orar por ti, vamos a clamar por tu vida. Y usted puede tener un encuentro hoy sobrenatural con Dios. Cierra tus ojos para que otros no estén pensando y viéndote. Y piensa que esta es una noche de encuentro con Dios. Esta es una noche de un encuentro sobrenatural. Y Él conoce tu aflicción, Él conoce tu angustia. Él sabe que has vivido sin futuro y desesperado. Pero Él ha venido para darte futuro, ha venido para darte sentido. Él ha venido para abrazarte. Él sabe tus problemas. Él sabe que Egipto, tierra de esclavitud, te ha tenido oprimido y esclavizado. Él sabe que has vivido con un corazón quebrantado y tu vida ha sido quebrantada. Yo hace muchos años hice lo mismo que usted. Hice mi oración cuando me invitaron y yo dije: si es verdad que existe Dios, yo te abro mi corazón y te abro mi vida y te entrego mi voluntad. Eso fue una noche para mí gloriosa de encuentro, donde salí de ese mundo de oscuridad sin propósito y conocí a ese Dios sobrenatural. Yo quiero invitarte a que tú ores conmigo y repitas esta oración. Y los que están sentados, que quizás por temor o por alguna razón o por espacio no lo hicieron, pero haga esta oración en fe, como yo lo hice un día. Y dígale así: Señor Jesús, repítalo ahí conmigo: yo te abro mi corazón, te abro mi vida, te entrego todo mi ser. Perdona mis pecados, perdona todo lo malo que he hecho delante de ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Sopla tu espíritu en mi vida y dame vida. Tú conoces mis aflicciones, conoces mis angustias, conoces mi desespero por encontrar razón y propósito para vivir. Te entrego mi vida, Señor. Encamíname y enséñame. Cumple tu plan con mi vida, Señor.
Yo te entrego mi vida, Señor, yo te lo ofrezco a ti. Déjame orar por cada uno de ustedes. Oremos otros por los que han venido adelante. Extendamos las manos y oremos. Vamos a orar por ellos. En el nombre de Jesucristo yo tomo autoridad para quebrantar toda esclavitud de Egipto, toda opresión de las tinieblas, espíritus inmundos de intento de suicidio, toda adicción, toda fuerza que los esclaviza, todo desespero, todo vacío se ha quebrantado en esta hora. En el nombre de Jesús, toda fortaleza caiga, toda obra de tiniebla y de oscuridad quebrantada es ahora mismo. Resistimos los poderes del mal que tienen oprimida la mente de tus hijos. Señor, libera la mente de tus hijos de derrota, de fracaso, de no esperanza, de no futuro, que mi vida no tiene sentido. Hoy yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Hoy quebrantamos mentiras, depresión, angustia, toda depravación, toda adicción es quebrantada en el nombre de Jesús. Libera la mente de tus hijos, Señor. Tú has venido a liberarlos de la opresión de Egipto. Señor, levanta de aquí hombres y mujeres que tú los vas a catapultar en esferas sobrenaturales, que los moverás en el mundo de lo sobrenatural. Les darás una fe sobrenatural. Ábreles puertas, Señor, en su futuro, en su vida, en sus proyectos. Ábreles el cielo, Señor, como me lo abriste a mí y se lo abrió a Moisés y nos lo has abierto a través de la historia. Señor, hoy clamamos por un milagro, el milagro de la vida sobre tus hijos. Sopla vida, sopla poder de lo alto, sopla una unción nueva, una unción de liberación. Quebranta fortalezas en el nombre de Jesús. Rescátales de todo cautiverio en el nombre de Jesús. Que ellos conozcan el Dios sobrenatural, que hace cosas sobrenaturales. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces vendréis y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Señor, levanta de aquí una generación de hombres y mujeres que partirán la historia de sus vidas. Donde quiera que ellos se muevan, Señor, que se muevan en el mundo de lo sobrenatural, Señor. Muéveles en el mundo de lo sobrenatural. Que conozcan el Dios que conoció Moisés y que hemos conocido nosotros. Queremos bendecirte, Señor. Sopla vida en este lugar, sopla poder, más unción, más liberación. Quita toda tiniebla, toda oscuridad huye en el nombre de Jesús. Y dales libertad, Señor. Queremos bendecir tu nombre y agradecerte. Mi querido hermano, usted reciba esa palabra que has escuchado y ponte de pie y adora al Señor y dígale: Señor, gracias. Gracias porque hoy he tenido un encuentro contigo. Hoy he tenido un encuentro con el Dios que ha venido a hablar a mi corazón y a mi vida. A hablarme y a decirme que hay propósito para mi vida, que tú vas a hacer cosas grandes en medio nuestro. Adoremos al Señor y démosle gracias. Proclamemos su libertad en medio nuestro en esta noche, en el nombre de Jesús. Tu reino estableciéndose. No pararé en tu
Acabas de sintonizar Jóvenes en Victoria. Jóvenes en Victoria. No te pierdas nuestra próxima emisión. Te esperamos por esta misma estación. El pastor